Hola, ¿qué tal, chef? Habla Daniel Becerril Albarrán, estudiante de la Universidad del Valle de México, presentando un video sobre una línea del tiempo del pan. El pan es un descubrimiento, invento o hallazgo que ha fungido y ha tenido gran importancia dentro de la historia de toda la humanidad inclusive. Y como tal, ha tenido un origen. En cuanto al origen del pan, no se sabe cuándo comenzó a amasarse la harina, pero existen evidencias arqueológicas de que ya en la prehistoria, hacia el año 75.000 antes de Cristo aproximadamente, se molían semillas que mezcladas con agua formaban una masa que se cocía en forma de tortas. Mostraré una imagen donde se puede ver algunos de los artefactos utilizados en aquel entonces. Se puede ver del lado izquierdo una piedra lisa con un puñado de semillas. Este puñado de semillas se tomaba y se molía junto con una piedra, teniendo como base una piedra lisa, lo cual funcionaba para poder hacer una mezcla que junto con agua se podría hacer una harina, la cual se transformaba en tortas para poder posteriormente cocinarse y podría funcionar como el primer pan que tenemos registros de aquel entonces. Pero no fue hasta el año 15.000 antes de Cristo que el pan formó a ser parte de la dieta de las personas de aquel entonces. Se ha logrado encontrar en una zona de Suiza lo que sería un fósil de un ejemplar de un pan de aquel entonces. De hecho, en lo personal me recuerda mucho a los macarrones que tenemos hoy en día. Ahora, estos se fabricaban o ya sea que se cocinaban con granos enteros que serían de cebada o de centeno. Inclusive ese tipo de granos hoy en día lo tenemos muy presente, ya que inclusive la industria lo ha tomado como una parte de su producto principal y forma parte del pan que tenemos y conocemos hoy en día. Ahora, llegando a un tema muy importante que es la evolución del pan, podemos hablar del Antiguo Egipto, aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Se comenzó a elaborar el pan de una forma práctica ya más presente a la que conocemos hoy en día. En la imagen que estoy mostrando se puede ver pinturas rupestres que serían del pueblo egipcio generando una práctica de pan. En ese entonces ya lo molían y le denominaban, o parecía más bien como una harina blanca, la cual agregaban una pizca de sal y era servida en la mesa de las personas más importantes de aquel entonces, mientras seguía degustando del pan que hemos denominado como pan integral desde aquel entonces, que sabemos que se prepara o se preparaba con granos de trigo y cebada, centeno, incluso hasta avena o ya sea hasta lenteja inclusive. Ahora, llegando a estas fechas, podemos encontrar que el pan fue perfeccionado por la antigua Grecia, donde los esclavos de aquel entonces eran quienes lo fabricaban y vendían para las personas burguesas pudieran tener un cierto porcentaje de ganancia, ya que por el gran auge que tuvo llegó a inclusive generar una cierta parte importante del mercado de entonces antigua Grecia. Pero fue en el siglo primero, en el siglo número 1, donde Roma le dio un gran impulso a esta gran industria del pan. Inclusive se puede tener presente, se puede tener en conocimiento que en ese entonces existió el primer sindicato. Las personas que se dedicaban a esta forma de vida tenían prácticas que se han utilizado a lo largo de todo el tiempo, que inclusive fueron después replicadas por la zona geográfica del Mediterráneo. Y como sabemos hoy en día, la comida mediterránea ha sido reconocida por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad dentro de las 4 comidas más importantes del mundo. A partir de aquí daremos un gran salto
a el siglo XVI en el país de Italia, donde se comenzó a utilizar la levadura de cerveza y procesos industriales, lo que generaría un sabor inclusive diferente en el pan junto con una consistencia y esponjosidad diferente. Llegando así al siglo XIX, donde inclusive la imagen que podemos visualizar nos hace más presente y se nos hace más familiar a los procedimientos que se llevan hoy en día, ya que en ese entonces llegaron a aplicar diferentes tipos de levadura para mejorar todavía lo que sería la consistencia y el sabor del pan. A partir del siglo XX se ha utilizado una serie de vitaminas para agregar a la masa que llegan a perder este tipo de propiedades al momento de la molienda. Y es así como hemos llegado quizá a la parte más cercana de esta historia, ya que hoy en día existimos en el siglo XXI, teniendo así una gran variedad de cocinas dentro de todo el mundo y una gran variedad de formas de cocinar u hornear este excelente alimento que es el pan, que hoy en día forma parte de la dieta de todo ser humano prácticamente y asimismo forma parte de la historia de nuestra humanidad. Llegando así al final de este video y teniendo como conclusión que el pan ha sido y es un gran descubrimiento, un gran invento y sigue conformando parte de la vida de todos nosotros. Y cabe mencionar que es un arte que no dejará de innovarse, me atrevo a decir, como hemos ya encontrado en diferentes formas de conocimiento. Me despido, chef, de usted, saboreando una deliciosa dona porque hablando del tema ya hasta me dio hambre.